y 3. Ok, pues vamos a empezar a resolver este problema. Ya le habíamos empezado a platicar, entonces ahorita nos vamos a la parte que nos interesa y que no es otra cosa más que la solución. Así que pues vamos a sacar los datos. Revisen su... ¿Este de la sábana pasada? Sí. ¿No lo ya lo entregamos? No, esa es evaporación. Ok, entonces, jóvenes, vamos a empezar con la parte de los datos. Así que iniciamos. Datos. Asociado al problema que tenemos, nos dice, determínese el número de pisos teóricos y la posición del plato de alimentación. Para determinar el número de pisos teóricos necesarios, hay que determinar un balance de materia. Y para determinar la posición del plato, también hay que determinar un balance de materia. Pero el determinar el balance de materia solo nos va a ayudar a obtener información necesaria para plantearlo en ecuaciones que son conocidas como ecuación de línea recta de la sección de enriquecimiento y ecuación de la línea recta de la sección de agotamiento. Entonces, para llegar a esas ecuaciones ya están en la bibliografía. Para poder aplicarlas, pues yo requiero información del balance. Entonces, pues vamos a empezar a determinar esa parte, el balance. Entonces, un momentito, nos vamos a arreglar lo mejor que se pueda. Y tenemos entonces datos. En este caso de los datos, me voy al enunciado. Y tenemos, dice que una alimentación de 100 moles sobre hora. Entonces, ¿qué vendría haciendo eso, jóvenes? ¿Mande? Sí, la alimentación. Entonces, es un flujo, sí, es un flujo molar, porque también tenemos flujomáticos, flujos volumétricos. En este caso es un flujo molar de 100 mol sobre hora. Ok, de ahí, como otro dato, tenemos el 98% moles de heptano. Se desea obtener un producto destilado que contenga 98% moles de heptano. A eso le conocemos que es una fracción molar. No es fracción masa, es fracción molar. Comúnmente, como estamos hablando en términos de líquidos, entonces es denominado como X. ¿Sí? Recuerden que si estuviéramos hablando en términos de vapor, es Y, pero estamos en líquido, entonces es un flujo molar, es una composición molar en líquido, y cómo corresponde el producto destilado, esa composición, esa concentración molar o esa fracción molar, comúnmente el producto destilado va definido como D. Entonces le vamos a denominar XD, que es igual a 98%. Para usos de cálculo lo dividimos entre 100 y son 0.98. Ese sería otro dato que nos da el problema. Entonces, a ver, tenemos el flujo molar, tenemos la composición en el producto destilado del 98%, y luego nos menciona también con respecto al heptano, que tenemos una composición del heptano, pero ahora como producto de colas.
Bueno, entonces tenemos el producto destilado 98% y con respecto al heptano también, pero un producto de colas de 5%. Esto comúnmente, si ustedes lo buscan en la bibliografía, lo manejan como W, que es como residuo, pero no es un residuo, pero nosotros lo vamos a llamar entonces XW. Sí. Que es la composición del heptano en el producto de cola. Es 5%, que nosotros le vamos a denominar 0.05. Repito, XD es la composición molar, ¿sí?, del heptano en el producto destilado, XD. XW es la composición molar del heptano, pero en el producto de colas. Todo lo estamos haciendo con respecto al compuesto de interés que tenemos como nuestro interés en el producto destilado, que es el heptano, o lo que también habíamos mencionado, el compuesto más volátil, el de menor temperatura de ebullición, el menos pesado. Bueno, y luego nos dicen la alimentación entra en la columna a su temperatura normal de ebullición, eso luego lo vamos a ir viendo. Y pues tenemos también una relación de reflujo, incluso aquí lo podemos poner, la relación de reflujo L sobre V es igual a 3/4. La información, repito, de que la alimentación entra a su temperatura normal de ebullición, eso lo vamos a ver más adelantito, en donde realmente tiene su utilidad. Por el momento así lo vamos a dejar. Y asociado a lo que debemos de plantear como traducción o como planteamiento, pues hay que hacer el diagrama de equipos. El diagrama de equipos pues no es otra cosa más que dibujar la forma que nos diga lo de una columna, ¿no? Y ver cuántas entradas y cuántas salidas va a tener. A ver, jóvenes, ¿cuántas entradas tiene? ¿Cuántas salidas? Tiene una entrada, que en este caso, ¿quién sería? ¿Quién sería? El flujo molar. ¿Cómo le vamos a llamar el flujo molar? Pues le vamos a poner F. Y ese flujo molar es una mezcla binaria. ¿Sí? Es una mezcla binaria de heptano y octano. Entonces quiere decir que va a haber F y XF. Y esa XF podríamos decir XF con respecto al heptano, por ejemplo. Vamos a ponerle C7. Pero también, como es una mezcla binaria, vamos a ponerle XF, pero también con respecto al octano. Le vamos a poner C8. Y si nos vamos al problema, pareciera que no nos dan la composición. Pero, a ver, lean esto. Lean lo que está subrayado de gris. Una mezcla molecular heptano-octano entra como alimentación de 100 moles sobre hora en un plato intermedio de una columna de rectificación que trabaja a la presión atmosférica normal. Entonces, ¿cuál es la composición? 50. ¿Por qué 50 y 50? Así es, equimolar o equimolecular, pues está hablando sobre la parte de la composición, pero como dice equimolecular o equimolar, creo que lo ideal sería ponerle equimolar, porque equimolecular yo lo vería más un poquito más desde el punto de vista de nomenclatura. El problema sí venía, pero yo lo corregiría a equimolar. Entonces quiere decir que hay lo mismo de heptano y octano. Dígame. Seguimos. Entonces, les decía, la parte de la composición, como es equimolecular
o equimolar, corrigiendo esa parte, entonces sería 50%, pero para usos y demás vamos a poner como 0.5 en notación decimal. Obviamente 50 o 50 heptano, octano respectivamente. Pero en este caso, asociado al problema, tenemos información un poquito más apegado o asociado al heptano. Y de hecho el heptano pues es el compuesto que nos interesa, porque en el producto destilado vamos a obtener el 98%. Entonces, sí tenemos un dato de composición del octano, pero por el momento no es tan relevante para nuestros cálculos, pero lo denotamos porque al final es parte de... Ok, lo voy a subir tantito para que se vea más claro. ¿Y de salida qué tenemos, jóvenes? De salida. Tenemos ¿Cuántos tenemos? 2. Tenemos uno, que es el producto destilado, definido como D, y el otro que es el producto de colas, denominado W. Pero en este caso también en nuestro producto destilado hay un reflujo, es decir, hay una parte de ese producto destilado que se regresa por el domo de la torre. ¿Es un reflujo? Sí, es un reflujo. Aquí tenemos un condensador, ¿sí? Bueno, de hecho sería al revés porque le está bajando la temperatura. Y aquí tendríamos el producto destilado, el que realmente sí sale, pero también aquí hay un regreso, un reflujo. Ese reflujo van a ver qué impacto tiene en los cálculos. Por el momento, pues nada más lo vamos a indicar. Y aquí, voy a borrar también esta parte, tenemos un intercambiador de calor. Como su nombre lo dice, le está agregando calor, que funciona como un rehervidor, pero también tenemos la salida del producto de colas. Entonces, tenemos una entrada como alimentación, la mezcla binaria, y un producto destilado y un producto de colas. En el producto destilado, pues tenemos también lo que viene siendo pues la composición de ese producto destilado, que viene siendo XD, que es de 0.98. Es asociado, repito, al heptano. Y también tenemos un XW 0.05. Esa es la traducción del problema. Y lo que nos están pidiendo en este caso es decir, si mi alimentación entra a la torre, dime el número de platos en el que entra esa alimentación, en qué número está entrando, en el 1, en el 2, en el 3, y también dime cuántos platos hay dentro de la torre. Entonces, así lo vamos a dibujar la parte de los platos. Entonces, dime cuántos platos va a tener tu torre, que estoy señalando con color verde, y dime el número de platos al que corresponde la alimentación. ¿Cuántas? No sé, pueden ser 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30. Eso va a depender también del balance, pero también juega un papel muy importante el valor que vamos a denominar como Q. No lo sabemos por el momento, pero Q asociado en la parte termodinámica pues es el calor requerido. Y eso va a estar en función de cómo entra la alimentación, y sabemos que la alimentación entra, porque Q está muy asociado a las condiciones de la alimentación, y la alimentación dice que entra a su temperatura normal de ebullición. Temperatura normal de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que solo le falta agregar cierta cantidad de energía, muy poca energía, para que se haga la destilación, lo que conocemos posiblemente como una destilación flash. Bueno,
Entonces, esta sería nuestra traducción. Y parte de esta traducción pues equivale también al balance de materia. Entonces, vamos a... No quiere. Ahí está. Entonces vamos a establecer el balance de materia también. A ver. Un poquito. ¿Cómo quedaría el balance de materia general? Balance. Igual a salidas. Balance de materia, yo le llamo general. ¿Y por qué queda entradas igual a salida? Porque no te acuerdas de una reacción química. Pero antes de... Porque no tiene que salir. Primero porque es en estado estacionario, es decir, no cambian los flujos, permanecen constantes. Y como también no hay reacción química, todo queda en términos de entrada igual a salida. Entonces, si todo queda en términos de entrada igual a salida, Camacho, no haga que levante eso. Mi mochila tiene mucho espacio para levantar cosas. Sí.